exaltarle a quien le dé, alabarle, adorarle, alabarle al gran rey, alabarle, adorarle, exaltarle a quien le dé, alabarle, adorarle, alabarle al gran rey, Jesús. Gloria a Dios, gloria al Señor, aleluya. Que Dios le bendiga, hermano. Que Dios le bendiga, hermano. Gloria al Señor. Vamos a comenzar con esta fiesta. Abra su Biblia, vaya conmigo al Salmo 27. Salmos capítulo 27. Vamos a gozarnos en el Señor. Vamos a quitarnos el frío en este tiempo. Pues vamos a alabar y vamos a bendecir el nombre de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Saludamos también a los hermanos que nos escuchan en los diferentes lugares dentro del Ecuador, así como también fuera de este hermoso país, allá en Honduras, en Estados Unidos, en los diferentes países, allá en Ucrania. Seguimos creyendo y declarando que Dios está en control de todo. Amén. Vamos a leer entonces la palabra, Salmos capítulo 27, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Amén, iglesia. Lo vamos a leer del 1 al 6. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me cubrirá en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Amén. Vamos a tener el mismo deseo del salmista, de estar todos los días en la casa del Señor, de estar en su presencia. Así que, iglesia, vamos a darle gloria y honor a aquel que es digno, a aquel que nos ha permitido reunirnos y nos ha permitido estar juntos para alabar y exaltar su nombre. Así que vamos a despojarnos del temor, del miedo, porque el temor paraliza y no nos permite alabar y adorar con libertad. Así que, hermano, sacúdase del temor, de la incredulidad, de la duda y de cualquier cosa que el enemigo quiera atacar. Hoy, pues, en medio de la alabanza, el Señor se va a levantar y todos nuestros enemigos van a huir. Amén. Vamos a presentarnos, Señor, en esta hora. Te damos gracias, gracias por tu misericordia, gracias por tu favor, gracias porque en este día podemos contemplar la hermosura de tu santidad. Amado Señor, te damos gracias porque has concedido el deseo de nuestro corazón, que es estar en tu casa, que es estar en tus moradas, en tu presencia. Y hoy nosotros queremos sacrificar, oh Señor, alabanza, adoración en tu tabernáculo. Amado Señor, recibe toda la gloria, todo el honor, todo el imperio, porque tú eres digno de ser alabado. Oh Señor, tú eres nuestra luz y nuestra salvación. ¿De quién temeré, amado Dios? Tú eres la fortaleza de nuestra vida. Te adoramos, te bendecimos y te damos toda la gloria a ti, Padre, a ti, Hijo, y a ti, precioso Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. ¿Cuántos vinieron a alabar al Señor? ¿Cuántos vinieron a exaltar su nombre? ¿Cuántos vinieron a declarar con sus labios que Él vive, que Él es santo y verdadero, que Él es glorioso? Cántalo. Lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso. Y nadie como tú. Vamos a alabarle, vamos a exaltarle al Rey
glorioso. Levante su voz, levánteselo. Te cantamos Cántele. Glorioso. Lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, y nadie como tú. Estamos aquí en este lugar para exaltar el nombre de Jesús, para glorificar su nombre. Tú reinarás por siempre y siempre. Tú vivirás. Tu amor será, por siempre y siempre. No cambiará. Gritaré, gritaré, porque bueno es Jesús. Cantaré, cantaré, Bueno es el Señor, y declararé, nadie como tú. Y glorioso, te cantamos glorioso, y lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, y nadie como tú. Y como tú no hay nadie como tú, y tu luz brillará, todos verán, no hay nadie como tú. Tu luz brillará, todos verán, no hay nadie como tú. Una vez más, tu luz brillará, todos verán, no hay nadie como tú. nadie como tú, Nadie como tú. nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Glorioso, y te cantamos glorioso. Lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Una vez más. No hay nadie como tú. ¿Cuántos saben y cuántos declaran que no hay nadie como Él? No hay quien se compare a Él. Es por medio de Él que en este día declaramos que todo muro cae, que toda cadena se rompe. Vamos, créalo, declárelo, crea en su mente, crea en su corazón, créalo, créalo. No hay quien se compare a Él. Vamos, un grito de júbilo.
los muros caerán, los muros caerán, sonar mi cántico caerán, los muros caerán, los muros caerán, con gritos de júbilo caerán. Este día cae, nuestros enemigos están bajo nuestros pies. Cuando yo danzo, aumenta Dios mis fuerzas, los muros caerán. Vamos cuando gritamos, cuando yo grito, mis enemigos huyen, los muros caerán, y los muros caerán, los muros caerán, al sonar mi cántico caerán, los muros caerán, los muros caerán, con gritos de júbilo caerán. Vamos a declararlo, vamos a creer que nuestros enemigos huyen, que hoy los muros se caen, pero créalo, va a declararlo creyendo, va a levantar su voz y va a creer que esos muros cayeron. Caen los muros, dígalo fuerte, dígalo fuerte. Caen los muros, Caen los muros, caen los muros, caen los muros, caen los muros. caen los muros. Vamos saltando, 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 los muros caerán.
Por amor a tu nombre no callaré. Por amor a tu palabra no callaré. Tu fuego arde en mí, nadie lo apagará. Por amor a tu nombre no callaré. Y no callaré. Proclamaré tu nombre, poderoso Salvador. Y no callaré. Gritaré tu nombre, majestuoso, grandioso. No callaré. No callaré. No callaré. No callaré. No callaré. Nadie podrá callar el que nosotros declaremos que Él es el gran yo soy. No puedo callar. 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 No puedo, no puedo, no puedo callar. No puedo, no puedo, Dígalo, dígalo no puedo fuerte. callar. No puedo, no puedo, no puedo 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 callar. Nuestra alma, Señor, canta de tu amor, proclama tu grandeza. No puedo, no puedo, no puedo callar. 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 Y no puedo, no puedo, no puedo callar. Te exaltamos, te glorificamos, Señor. Entrónate en este lugar, entrónate, Señor. Dale un fuerte aplauso, dale un fuerte aplauso a Él, el único que se merece. A ti, oh precioso Rey, a ti, oh precioso Padre, a ti, nuestro Padre, a ti te alabamos, a ti te exaltamos. Tú eres todopoderoso, tú eres todopoderoso. A ti te glorificamos en este día. Me envuelvo con una canción, melodías de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad, hasta que huyar temor. Dígalo. Y ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Y ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Si usted se cree hijo, levante sus manos. Si usted tiene esa certeza de que Él es su Padre, levante sus manos. Desde el vientre fue escogido en ti,
sangre en mí fluyó. Y ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Y ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy. Te exaltamos, Rey. Te exaltamos. Te glorificamos. A ti te cantamos. Estoy rodeado por los brazos del Padre. Estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados de ataduras. Somos los hijos y las hijas y cantaremos libres. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó el temor. Me rescataste y hoy cantaré. Yo soy hijo. Dígaselo fuerte. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó el temor. Me rescataste y hoy cantaré. Yo soy hijo de Dios. Declárelo ustedes, hijo del Señor. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Declare que Él es su Padre, que usted fue adquirido a precio de sangre por un sacrificio. Es que usted fue hecho hijo de Dios. Levante su voz y declárelo. Declare: yo soy hijo de Dios. Dígaselo fuerte. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama.
Yo solo sé. Levante su voz, dígaselo fuerte. Y Él es mi Padre, y mi Padre me ama, me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo, y Él es mi Padre, y mi Padre me ama, me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo, y Él es mi Padre, y mi Padre me ama. Abriste el mar para que yo camine, tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy cantaré. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine, tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy cantaré. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Aleluya. Aleluya. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Somos sus hijos. Somos sus hijos. Y no por voluntad de hombre, sino por voluntad de Dios. Amén, amén y amén. Dele fuerte ese aplauso a aquel que nos dio el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Puede tomar asiento, puede tomar asiento. Aleluya. Abra su Biblia. Abra su Biblia. Libro de Hebreos, capítulo 9, verso 11, del 11 al 22. Hebreos, capítulo 9, del verso 11 al 22. Gloria a Dios. Hemos hablado sobre el tabernáculo, la relación que tiene Jesús con el tabernáculo. Recordemos que el punto principal aquí es que el plan de Dios siempre ha sido habitar en medio de su pueblo. Por esa razón envió a su Hijo. Por esa razón envió a Jesús a cumplir con lo que ya estaba dispuesto desde antes de la creación del mundo. Recordemos también que Dios no está y no actúa, no se mueve en nuestra dimensión, tiempo, materia, espacio. La dimensión de Dios es diferente. En la dimensión de Dios, todo lo que va a ser ya fue, dice el libro de Eclesiastés. Entonces, cuando Dios creó el tabernáculo a través de Moisés, ya Jesús en su dimensión había venido, había resucitado, ya había completado la obra en esta tierra. Por eso es que Dios le dice a Moisés: cuida de hacer
tal cual se te dice, porque todo esto tendría pues una influencia, un significado, algo directo con la redención del mundo, con la restauración, con la salvación del pueblo de Dios. Amén. Entonces, también recordemos, Jesús es la puerta, Jesús es la cerca. Jesús es la única forma de entrar a la presencia del Dios vivo. Amén. Hebreos capítulo 9, verso 11. Quiero que lea conmigo, quiero que ponga mucha atención, porque tiene que entender, tiene que conocer, se le tiene que revelar hoy algo muy importante, y tenemos que avanzar, tenemos que introducirnos en el tabernáculo, tenemos que avanzar hacia la presencia de Dios. Recordemos que el hombre también fue creado para vivir en la presencia de Dios. El hombre es más fuerte en la presencia de Dios. El hombre es más inteligente en la presencia de Dios. El hombre es más sabio. El hombre encuentra su realización en la presencia de Dios. Amén. Entonces el libro de Hebreos en el capítulo 9, en el verso 11 dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Verso 12: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros, de los machos cabríos y de las cenizas de las becerras rociados a los inmundos santifican para purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Verso 17: porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto el testador vive. De donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. Repito el 18: donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley, y a todo el pueblo, tomó sangre de los becerros, de los machos cabríos, con agua, lana, escarlata y hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Verso 21: además de esto, roció también con sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y así todo es purificado según la ley con sangre. Diga: con sangre. Repito, verso 22: y así todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Aleluya. Padre, te damos gracias por tu palabra. Yo te pido que seas tú, que tu presencia nos acompañe, nos respalde. Espíritu Santo, sírvete de tu siervo y haz conforme está en tu corazón. Llena este lugar, llena, Señor, los hogares donde nos están
viendo y escuchando. Señor, revélate, que tu palabra sea clara, que tu palabra sea, Señor, entendible, que tu palabra sea reveladora, Señor, en nosotros. Te lo pedimos. Úsame, usa cada instrumento, usa cada equipo, usa todo lo que incluye, Señor Jesús, lo que refiere, Señor, esta transmisión, este culto, Señor, este tiempo. En tus manos, llévate todo lo que no es de ti. En tus manos encomendamos el ambiente, lo encomendamos todo. En Cristo Jesús oramos y bendecimos su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Bien interesante lo que leímos, y hoy quiero hablarle, seguirle hablando un poco sobre el tabernáculo, para que usted tenga bases, para que usted tenga principios bien establecidos, para que usted pueda defender su fe, para que usted pueda saber en lo que usted cree, saber muy bien lo que usted cree, puede entender muy bien lo que usted confiesa, lo que usted pues cree más que todo. Amén. Vamos a hablarle del tabernáculo, pero vamos a avanzar un poco más adentro, hacia el interior del tabernáculo, y vamos a hablar pues del altar del sacrificio. Vamos a hablar del altar del sacrificio. Lo primero que vemos en el interior del altar, pues es, en el interior del tabernáculo, perdón, pues es el altar de los sacrificios. Cuando los sacerdotes cruzaban la puerta, lo primero que veían era este altar. En él sacrificaban animales. La sangre de estos animales pues era derramada en aquel altar. En otras palabras, o trayéndolo a nuestro contexto, después de que nosotros entendemos o conocemos a Jesús como el Salvador de nuestras vidas, como el camino, como la puerta, lo siguiente que el Espíritu Santo nos revelará es el poder de la sangre, porque en aquel altar la sangre era derramada. Usted no podría experimentar la presencia de Dios, usted no podría entrar al lugar santísimo sin antes experimentar y comprender el poder de la sangre. Yo creo que todo cristiano en algún momento, en alguna ocasión, repitió o lo recitó, el poder de la sangre. Hay poder en la sangre, me cubro con la sangre. La sangre de Cristo tiene poder. Yo creo que todos, de una o de cierta forma, entendemos que la sangre la palabra sangre es parte del vocabulario de nosotros los cristianos. Amén, hermanos. Recordemos entonces, sin sangre, decía el texto, no hay perdón. Cuando Dios ayudó, cuando Dios intervino en el huerto del Edén, en la falta, en la falla, en la caída del hombre, dice la Biblia que ellos se taparon con hojas de plantas, pero el Señor los vistió con pieles, y ahí comenzó, y ahí quedó establecido la sangre. La ley Levítico habla mucho sobre la sangre. Sin sangre, acabamos de leer también el libro de Hebreos, sin sangre no hay redención. Por eso es que Caín, cuando presenta su ofrenda, Caín, a Dios no le agrada la ofrenda de Caín, porque no era una ofrenda con sangre, no era un sacrificio como estaba establecido en el huerto. Pero Abel sí trajo un animal para ofrecer sangre, y sin sangre, decía el texto de Hebreos, no hay perdón de pecados, no hay remisión de pecados, como la palabra exacta que utilizaba el texto. Sin sangre no hay absolución de los pecados, está establecido. Entonces, número uno, la sangre, el poder de la sangre. ¿Cuál es el poder? La sangre tiene el poder de darnos perdón de pecados. Efesios capítulo 1 verso 7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Número 2, la sangre tiene el poder de limpiarnos. La sangre tiene el poder de limpiarnos. Primera de Juan 1:7 dice: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos
con nosotros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan, capítulo 1, verso 7. Número 3, la sangre también tiene el poder de justificarnos. Romanos capítulo 5, verso 9. Le aparecerán ahí en las pantallas los versículos por si voy un poco rápido, pero quiero avanzar en el tiempo. Repetimos, número 1, la sangre tiene el poder de perdonar, para perdón de pecados. Hablamos de, o leímos Efesios 1:7. Y también número 2, la sangre tiene el poder de limpiarnos, primera de Juan 1:7. Y número 3, la sangre nos justifica, Romanos capítulo 5, verso 9. Tal vez allá en la pantalla también, en donde nos están viendo, tal vez pueden ponernos también los versículos. Gracias. Romanos capítulo 5, verso 9 dice: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Gloria a Dios. Entonces, por la sangre tenemos perdón. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por la sangre somos limpios. ¿Cuántos dicen amén? Por la sangre somos justificados para con Dios. Amén. El perdón siempre tiene que ver con el pasado. El ser limpio siempre tiene que ver con el presente, pero el ser justificado siempre tiene que ver con el futuro. En otras palabras, la sangre de Jesucristo, la sangre del Hijo de Dios, ya se ocupó de tu pasado, ya se ocupó de tu presente y también de tu futuro. ¿Cuántos dan un gloria a Dios? Por eso le dan un aplauso a Dios. Él se encargó de nuestro pasado, Él se encargó de nuestro presente y por supuesto de nuestro futuro. Cuando hablo de nuestro futuro, me refiero al día que nos presentemos delante de Dios. Si nosotros lo aceptamos, aceptamos su sacrificio, aceptamos la obra redentora en la cruz, pues Él nos justificará y nos justifica delante del Padre que está en los cielos. Amén, hermano. La Biblia dice que quien lo niegue en esta tierra, Él lo negará también en el cielo. Pero nosotros, al recibirlo, pues somos justificados. Todo lo del tabernáculo tiene que ver con Jesucristo y su sacrificio. Amén. El sacrificio de Jesús cumplió con todas las ordenanzas del pacto de la ley. Yo quiero que entienda esto. Lo que Jesús hizo, todo el sacrificio, cada paso, todo lo que Jesús vivió, tiene que ver con el tabernáculo. No hizo algo diferente. Cuando usted lo estudia a profundidad, usted entiende por qué Jesús fue crucificado, por qué su sangre fue derramada, por qué fue latigado. Todo el tabernáculo tiene que ver con Jesús, y Jesús en su obra redentora cumplió con todas las ordenanzas del antiguo pacto. Hebreos capítulo 9, verso 23 al 28. Hebreos 9, 23. Dice el verso 23: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en un santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo. Mire qué tremendo. Voy a repetir este verso 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecer muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre
por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Verso 27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después a juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Esto es bien importante que nosotros lo entendamos. Jesús se presenta no en el tabernáculo que era la sombra. Jesús se presenta en el verdadero. Jesús se presenta en el cielo. ¿Cuántos están aquí todavía? Y el sacerdote hacía un sacrificio en un lugar que era sombra del celestial. El sacerdote no solo se presentaba en una sombra, sino que el sacerdote se presentaba con sangre de machos cabríos, con sangre ajena. Pero Jesús se presenta en el verdadero, Jesús se presenta en el cielo, y no con sangre ajena, sino con su propia sangre. Los machos cabríos, aquellas ofrendas de animales, no eran perfectos, pero la Biblia dice que Jesús era el cordero perfecto, sin mancha. Siendo perfecto, presentado no en una sombra, sino en el celestial, siendo perfecto, no con sangre ajena, sino con su propia sangre, hizo un solo sacrificio de una sola vez y para siempre. Yo quiero que entienda esto porque es muy importante. No es que Jesús hizo algo diferente a la liturgia que se hacía en el tabernáculo. Cuando el sacerdote entraba, lo que encontraba era el sacrificio, el altar del sacrificio. Era necesario que hubiese un sacrificio. Era necesario, y Jesús hizo ese sacrificio. Repito, en otras palabras, lo que el sacerdote hacía, toda la liturgia en el tabernáculo la hizo Jesús, pero la hizo en el cielo, en el lugar verdadero, no en un lugar simbólico. Pero Jesús lo cumplió a cabalidad, no como lo hacían los sacerdotes con animales defectuosos. Él lo cumplió a cabalidad. Por eso está establecido, dice, un solo sacrificio, de una sola vez y para siempre. Y luego aparecerá, pero ya no con relación ni a sacrificio ni a pecado, sino con relación a salvación para los que le esperamos. Y eso es hermoso. El sacerdote muchas veces presentaba animales corrompidos, pero Jesús no tuvo pecado. Usted sabe, lo hemos hablado, Él es el Cordero de Dios, el Cordero que quita el pecado del mundo. El libro de Hebreos capítulo 10, estamos en el 9, avancemos al capítulo 10, dice en el verso 19: así que hermanos, teniendo libertad para entrar, mire qué hermoso, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión, dice, de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Aleluya. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Verso 25: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre después de la pandemia, sino exhortándonos
tanto más cuanto veáis que aquel día se acerca. Esto es bien importante. Teniendo la plena libertad, acerquémonos confiadamente. Se hizo el sacrificio. Jesús el Cordero. Se hizo el sacrificio, el Cordero que fue sacrificado para remisión, para perdón de pecados. Usted y yo deberíamos entender el cómo y el por qué sucedieron todas las cosas referentes a Jesús y a su obra. Jesús la puerta, Jesús la cerca, Jesús en el altar del sacrificio, Jesús el Cordero que fue sacrificado. Él es el sacrificio para remisión de nuestros pecados, que nos permite ser limpios y así poder avanzar hacia la presencia de Dios. Lo que sucedía en el tabernáculo sucedió en la vida de Jesús y debería suceder en las vidas de cada uno de los creyentes para llegar a la presencia de Dios. Cuando el sacerdote entraba, cuando el sacerdote cruzaba la puerta, se encontraba con el altar. En el altar se rociaba la sangre, en el altar se hacía el sacrificio. Jesús hizo el sacrificio. Por una parte, lo primero que quiero que entienda, Jesús derramó su sangre y esa sangre nos perdona, esa sangre nos limpia, esa sangre nos justifica y esa sangre nos permite avanzar hacia nuestra meta. ¿Cuál es nuestra meta? La presencia, el lugar santísimo, el lugar santo, el lugar santísimo. Entonces, hecho el sacrificio, usted y yo acabamos de leer, podemos entrar confiadamente, podemos avanzar confiadamente. El altar del sacrificio no solo revela el poder de la sangre, sino que también es un lugar de muerte. El camino está hecho, podemos entrar, podemos avanzar. Podríamos decir en nuestras palabras, la frontera está abierta. Porque ahora mismo usted, aunque quisiera ir a Colombia, la frontera está cerrada. Y aunque usted tenga la posibilidad económica, no pudiese cruzar. De la misma forma, antes de todo esto, antes del sacrificio de Jesús, no había forma de que el pueblo entrara, aunque quisiera. Solo el sacerdote podía entrar. Pero Jesús abre el camino para que no solo el sacerdote, Él es el sacrificio, Él es el cordero que fue sacrificado en el altar. Porque no hay otra forma, no había otra forma, aún en el tiempo del sacerdocio del tabernáculo y aún en este tiempo, no hay otra forma de perdón de pecado, no hay otra forma de justificación, no hay otra forma de limpieza, sino a través de la sangre, sangre que ya fue derramada, sangre que ya fue sacrificada a través de Jesucristo. Entonces, la frontera está abierta. Hay cómo llegar a través del sacrificio, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo llego a la presencia? ¿Cómo un cristiano puede llegar a la presencia, a esa, cómo podría decirle, a esa plenitud? Porque allá en la presencia hay unos panes, la mesa de los panes, donde tiene un simbolismo de satisfacción, donde el hambriento encuentra la forma de saciar. Pero ¿cómo entonces un cristiano? ¿Cómo entonces un cristiano, si ya puede, si ya está la puerta abierta, si ya está el camino abierto, cómo puede un cristiano
porque no puede solo simple y sencillamente entrar. El tabernáculo le enseñaba al pueblo de Israel y nos sigue enseñando a nosotros. ¿Por qué no siento la presencia, pastor? ¿Por qué yo busco la presencia? ¿Por qué yo levanto mis manos y yo siento que Dios no me escucha? Yo quiero sentir. Y cuando estoy hablando de presencia, cuando estoy hablando de llegar a ese lugar, estoy hablando de aquel lugar, aquel momento, aquella experiencia que te cambia para siempre, que no te permite volver atrás. Creo que aquellos que vuelven atrás nunca llegaron al lugar, nunca alcanzaron el lugar santísimo, porque un momento en esa presencia, una experiencia en esa presencia lo cambia todo. Lo cambia todo. Ahora, ¿cómo llego? ¿Cómo llego? El tabernáculo me enseñó, le enseñaba al pueblo de Israel y me enseña hasta el día de hoy. Pero el sacrificio ya está hecho, me sigue enseñando. Entonces, ¿cómo lo hago? El altar del sacrificio nos revela el poder de la sangre en nosotros, pero también nos enseña y nos revela que es un lugar de muerte. Usted no puede experimentar el poder de Dios sin experimentar la muerte. Usted no puede experimentar la presencia de Dios sin experimentar la muerte a la carne. Gálatas 5:24 dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Mire qué interesante. Aquí es donde la muerte ocurre. La primera cosa que los sacerdotes veían al entrar al tabernáculo era el lugar de la muerte. Lo primero que usted y yo experimentamos después de que nacemos de nuevo es el lugar de la cruz como lugar de la muerte. Todo hombre que nace de nuevo, después de experimentar la salvación de Jesús, tiene que experimentar lo siguiente que experimenta, es el lugar de muerte. Es la cruz como lugar de muerte. Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La cruz es el símbolo de la muerte, la que debemos experimentar todos los que hemos nacido de nuevo. Pero pastor, sígame explicando. Salmos capítulo 63, verso 1 y 2 dice: Dios mío, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Verso 2: para ver tu poder y tu gloria, así como he mirado en tu santuario. David estaba hambriento por la presencia y por el poder de Dios, pero él sabía que algo tenía que pasar antes. Algo debía suceder antes de entrar al lugar santísimo. Algo debía suceder antes de avanzar al lugar santo. Algo debía suceder, y esto era un sacrificio. Este era un momento de muerte, un momento que era provocado por el anhelo de llegar a la presencia de Dios. Algo tiene que suceder antes de que el cristiano llegue a la presencia de Dios. Algo tiene que suceder, y este algo lo provoca el anhelo. Dios mío, mi alma te anhela, mi alma tiene sed, mi carne te anhela. Este algo lo provoca la necesidad y el anhelo de buscar o de estar en la presencia de Dios. Aquí viene una pregunta: ¿cuánto usted anhela la presencia de Dios? Porque eso lo determina todo. Eso lo determina todo. ¿Qué es lo más importante para ti? ¿Cuánto anhelas la presencia de Dios? ¿Qué es la presencia de Dios para ti? ¿Qué tanto influye la presencia de Dios? ¿Qué tan acostumbrado, qué tanta dependencia tenemos a la presencia de Dios? ¿Qué significa? ¿Cuánto anhelas la presencia de Dios? Eso es lo que marca la diferencia. Salmos 42 del 1 al 2 dice: como el ciervo brama por las corrientes de agua, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Mi alma tiene sed.
Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuántos tienen sed del Dios vivo? Cuando vendré y me presentaré delante de Dios, dice. Bien interesante poder entender que el siervo podía oler el agua. No me diga cómo, pero el siervo podía oler el agua. Puede oler el agua a kilómetros de distancia. Y en los acueductos que hicieron en aquellos tiempos, él podía oler y escuchar el agua que pasaba debajo de la tierra. Y él escarbaba y se desesperaba, y David también veía eso, y él decía: puedo hacer un símil, una comparación, que así como ese siervo se desespera por tu presencia, por el agua, perdón, así yo me desespero. Pero hay otra cosa muy importante con el siervo. El siervo tiene un olor peculiar, y los depredadores, los cazadores, huelen al siervo, y el siervo se escapa, pero el siervo no sabe a dónde ir porque su olor lo delata. Entonces el siervo busca las aguas para zambullirse, para sumergirse en el agua y esconder su olor, y así librarse del enemigo que lo persigue. Usted y yo somos perseguidos por un enemigo. Usted y yo somos perseguidos por Satanás. Pero ¿qué debería de hacer el cristiano? ¿Qué es lo que lógicamente debería de hacer el cristiano? Sumergirse, zambullirse en la presencia de Dios, del Dios todopoderoso, donde Satanás no lo puede tocar, donde no hay demonio que pueda llegar. En la presencia de Dios, ese debe de ser el anhelo. Necesito, porque siento que me persigue, porque siento enemigos, siento, wow. Ese debería de ser como el siervo que brama por las corrientes de agua. Así clama por ti, oh Dios, mi alma. ¿Cuántos quieren sumergirse en su presencia? ¿Cómo llegamos? ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo comienza el proceso? ¿Qué puedo hacer yo para llegar a la presencia? Para sumergirme donde no hay demonio, donde no hay infierno, donde no hay mal, donde no hay peste, donde no hay mortandad, donde no hay nada que me pueda hacer daño. ¿Cómo yo llego? ¿Cómo llego a la presencia? Jesús dice que nos acerquemos. Jesús dice que entremos confiadamente. Pero ¿cómo yo entro? ¿Cómo comienza? Sencillo, comienza con anhelar la presencia de Dios. Usted no va donde no quiere, pero sin embargo usted va. Usted se esfuerza. Usted hace lo necesario para llegar a donde quiere llegar. Entonces comienza con su alma anhelando la presencia, con su espíritu anhelando sumergirse en ese lugar donde nadie lo puede tocar. Amén. Número 2, la muerte. Porque después de conocer la salvación viene la muerte. Dice la Biblia, por lo demás, hermano mío, dice: despojaos del viejo hombre. Despojaos del viejo hombre que está viciado según los deseos engañosos, ¿verdad? Y revestidos del nuevo hombre creado según Dios en justicia, paz y gozo. La segunda parte, primero es el anhelo de la presencia, el anhelo, el desear, el anhelar como el siervo. Segundo, entender que el paso después de conocer la salvación, el paso, lo que encontramos después de la puerta, es el altar de la muerte. Y algo muy importante dentro de la muerte es la oración. ¿Por qué la oración, pastor? Porque ahí es donde comenzamos a morir. La oración es donde comenzamos a morir, ya sea de rodillas, sentado, parado. Dios no nos dice o no nos enseña exactamente cuál es la posición que deberíamos de usar, ¿verdad? Aunque es muy poderoso que usted se postre delante de Dios. A Dios no le interesa tanto la postura de su cuerpo, más le interesa la postura de su corazón.
más le interesa la posición de su corazón. ¿Dónde tiene su corazón? ¿En qué está su corazón? Pero más adelante le voy a hablar del corazón. Cada vez que oramos, comenzamos esa guerra entre el espíritu y la carne. Jamás va a llegar la gloria de Dios enseguida. Nunca sucede de esa forma. Primero tenemos que poner a un lado la carne. Debemos someter la carne. Debemos traer la carne al altar del sacrificio. Es pues la oración donde nuestra carne, es en la oración donde nuestra carne empieza a morir. Mire, simbólicamente, cuando usted empieza a orar, usted empieza a poner la carne en el altar del sacrificio, porque lo que usted está haciendo es inclinándose, viviendo ese momento en el espíritu y haciendo a un lado la carne. Cuando come le da la carne, cuando se goza, cuando ve tele, cuando va, todo eso es la carne, vivificando la carne. Cuando va a la playa, la carne, a todo es carne. Pero en el momento que usted decide orar, en ese momento usted empieza a someter la carne. En otras palabras, empieza a morir. Es pues en la oración donde nuestra carne comienza a morir. Y cuanto más de rodillas estés, tu carne seguirá siendo crucificada. Aún con toda la lucha que puedas tener, llegará el momento en que ese tiempo de oración, oiga bien, llegará el momento en ese tiempo de oración en que habrá un quebrantamiento, habrá una liberación. Y cuando esa liberación ocurre, entonces y solo hasta entonces usted sabrá que la carne ha sido crucificada. Cuando uno comienza a orar, hermano, ahí empiezan una lucha tremenda. Mientras esa lucha dure, la carne está viva. Pero cuando la guerra no está más, la carne se ha sometido, la carne se ha rendido. Pero qué tremendo es cuando se rompe. Qué tremendo es cuando hay ya esa liberación, ese quebrantamiento. Cuando la repetición ha terminado. Porque cuando usted está orando, Señor, aleluya, y usted está más en la carne. Pero cuando la repetición ha terminado, cuando el bostezo, usted ve a un hombre orando, bostezando, ese está en pura carne. Cuando la repetición ha terminado, cuando el bostezo acaba, cuando ya no nos quedamos dormidos, cuando el deseamos esto y deseamos aquello ya no está, entonces la carne ha muerto. Mientras la guerra continúa, la carne sigue viva. Pero al quedarse arrodillado, lo que usted no sabe es que la carne está muriendo y está quedando bajo sujeción. Bajo sujeción. Cuanto más estés en oración, cuanto más el espíritu controla y menos la carne está viva. Repito, cuanto más estés en oración, cuanto más el espíritu controla y menos la carne está viva. Mientras usted ora y está pensando, mañana tengo que ir a trabajar, mañana usted está en la carne, usted está sacrificando la carne, pero la carne está dando pelea. Y hay quienes que, Señor, esto pensando, ven el teléfono, todavía contestan un mensaje, siguen orando. Esa persona no llegará al lugar santísimo porque todavía no sometió, no alcanzó a sacrificar, a someter la carne. ¿Cuántos me están entendiendo lo que estoy hablando? Y se levantan y fue una oración sin llegar a la presencia de Dios, sin llegar al lugar santísimo. ¿Cómo sé que yo estoy muerto? ¿Cómo sé que sometí la carne? ¿Cómo sé que llegué a ese punto de morir en la carne y vivificarme en el espíritu? Simple, cuando la culpa se ha ido. Muchas veces cuando empezamos a orar y decimos, Señor, perdóname por esto, por lo otro, Señor, ayúdame, Señor, bendíceme, Señor, este pobre, este gusano.
Señor, y empezamos a hacer aquella oración donde yo sé que no me merezco. Señor, te lo suplico, ayúdame, Señor, esto, Señor, lo otro, Señor, aquello. Eso no es una relación, eso no es un encuentro, eso es un mendigar. Usted se siente culpable, usted se siente condenado. Y aunque esto es parte del morir, porque está en el proceso de morir, usted no puede levantarse de ahí. Usted tiene que seguir sometiendo, porque una vez que la muerte llega, una vez, mi hermano, que todo esto pasa, que el repetir pasa, que el perdóname pasa, comienza la verdadera oración. El corazón se abre, se conecta usted con Dios. La verdadera oración comienza porque usted sabe que murió, espíritu a espíritu. Porque la carne no puede orar. La carne no sabe cómo orar. Por eso tenemos que someterla. Somos espíritu, alma y cuerpo, y es el espíritu el que sabe orar. Es la parte, es el espíritu del hombre el que se conecta con Dios, el que sabe orar, el que sabe comunicarse con Dios. Después de que Jesús es tu Salvador, es necesario que sometamos la carne, vivificados en el Espíritu. Usted no puede en carne. La Biblia dice: la carne y sangre no heredan el reino de Dios. La carne y la sangre no puede conectarse con Dios. Es el Espíritu. ¿Cuántos están entendiendo lo que estoy hablando? Otra cosa muy importante, hablamos de el anhelar la presencia de Dios. Hablamos del poder morir y aprender a someter la carne. Y si yo le confieso algo, muchas veces aún dentro de la iglesia la carne empieza a quererse levantar. Usted está queriendo adorar a Dios y vienen pensamientos, y viene una cosa y viene otra, y viene esa guerra, y viene esa lucha, y viene esa pelea. Yo estoy adorando a Dios, yo estoy levantando mis manos, pero viene esa lucha, y hasta que no sometes esa carne, tú no puedes sentir la gloria. Pero si tú te dejas llevar por la carne, te quedas en cuerpo en el templo, y qué sé yo, en carne, en pensamiento, te vas para la playa, te vas para tu trabajo, te vas para tu familia. Por eso es necesario que la carne sea sometida, que podamos llevarla al altar del sacrificio. ¿Cuántos quieren sacrificar su carne? Y uno va aprendiendo, porque muchas veces cuando usted empieza a someter y a sacrificar la carne, muchas veces usted quiere decir, usted quiere hacer muchas cosas, pero someto esta carne, porque si no la someto, hay hermanos que no la pueden someter, que no someten su lengua, que no someten su temperamento. ¿Cómo pueden llegar? Entonces, anhelar, someter, morir. Pero hay algo bien importante, y es algo que tiene que ver con el corazón. Dios le pidió a Abraham: dame tu hijo. Génesis capítulo 22, verso 1. Se lo leo rápidamente. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu único hijo. Toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Por qué Dios le pide a Abraham? ¿Por qué Dios le pide a Abraham: entrégame, sacrifícame? Abraham tiene que ir al altar del sacrificio. Pero esto tiene que ver con el corazón. Esto tiene que ver con el corazón. ¿Por qué Dios le pide que le diera a Isaac? Porque Dios quería el corazón de Abraham, y su corazón, el corazón de Abraham, le pertenecía a Isaac. Acuérdese de aquel grande mandamiento: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. El Señor le dijo a Abraham: tu corazón es mío, debería ser mío, pero ahora Isaac
que es tu hijo, es el que está en tu corazón. Isaac era muy especial para Abraham. Isaac estaba en el corazón que le pertenecía a Dios. El corazón le pertenece a Dios. Y si usted deja que algún Isaac entre en su corazón, Dios le dirá: ofrécemelo en el altar del sacrificio. No podemos ir a la presencia de Dios cuando nuestro corazón no le pertenece a Dios. ¿A quién le pertenece tu corazón? Hay Isaacs en tu corazón. Y lo hermoso, yo quiero que entienda esto, porque hay muchas cosas que tenemos en nuestro corazón. Ah, Señor, yo tengo en mi corazón mi casa, yo tengo en mi corazón. Ok, pero qué tremendo es cuando usted le entrega lo que tiene en su corazón, esos anhelos o esas cosas que están en el corazón. Abraham le entrega y dice: no hay problema. Su único hijo. Su único hijo. Me recuerdo cuando una noche yo le oré al Señor con mi corazón quebrado, y a muchos les he contado. Mi hija no se sanaba, tenía unas fiebres, Ariana, y no me recuerdo cuánto tiempo, tal vez año y medio tenía, y aquella lucha y aquel temor y aquel miedo la llevamos a un hospital. Sí, no, sí, aquel tirijale. Pero un momento yo la levanté, oré y le dije: Señor, si quieres llevártela, llévatela, te la entrego. Y mi corazón me dolía. Pero yo no me puedo imaginar Abraham ya siendo viejo. De todas formas, si se la llevaba, yo estoy joven, aunque se me quedara, pero Abraham la tenía más dura. De puro milagro salió Isaac con las justas. Y ahora con justa razón él lo amaba. Era el Isaac, ¿verdad? Su Isaac, yo sí creo que me entiende la referencia. Era su todo. Y Dios le dice: entrégamelo. Pero Abraham va a entregárselo, se lo va a entregar. Pero ¿por qué Abraham le va a entregar su tesoro más grande? ¿Por qué Abraham le va a entregar su tesoro más amado? Porque Abraham conocía, sabía muy bien, entendía muy bien quién se lo estaba pidiendo. Él sabía que el Dios que le pedía sacrificar su hijo tenía el poder para devolvérselo, para levantarlo de las cenizas. Cuando usted conoce quién es el que le pide, usted no tiene problema en entregar lo que está en su corazón, porque usted sabe que el mismo Dios que se lo pidió se lo puede devolver multiplicado, se lo puede devolver 3 veces más de lo que usted le ha dado. Cuando usted entiende, cuando usted sabe, entonces Dios le dice a Abraham: entrégamelo. Cuando Abraham llega cerca del monte, Abraham le dice a sus criados, Abraham le dice a su gente, le dice: quédense aquí, porque iremos al monte, adoraremos y volveremos. Abraham no dice: volveré. Abraham sabía que aunque lo sacrificara, aunque lo quemara de las cenizas, Dios le podía levantar a su hijo. Usted no puede entrar al altar del sacrificio si no sabe quién es Jesús, si no sabe que Él es el Hijo de Dios, que tiene el poder, que tiene las llaves de la vida y de la muerte. Jesús, el camino, Jesús la puerta. Al cruzar por esa puerta te encuentras el sacrificio, el altar del sacrificio. Jesús el sacrificio, el cordero. ¿Habrán Isaacs en tu corazón? Si es que
mi objetivo y lo que está en mi corazón es esto, y yo no puedo desviarme de esto, yo quiero alcanzar esto. Qué tremendo es cuando tú le dices: no importa, Señor, hoy yo te entrego este sueño, hoy yo te entrego este Isaac, hoy yo te entrego este anhelo, hoy yo voy a hacer lo que tú me digas que haga, pero tú encárgate de mi corazón, tú encárgate de mi tesoro que tengo en mi corazón. Y si no, pues tú sabrás. Pero aquí te entrego en el altar del sacrificio. Aquí te entrego, aquí te sacrifico. Aquí te sacrifico mis sueños. Aquí te sacrifico mi casa. Aquí te sacrifico. ¿Qué quieres? Porque sé que tienes la potestad. Porque sé que tienes el poder. Porque sé que tienes la autoridad para devolver. Tú eres el dador de la vida. Tú eres el dador de la vida. Jesús dijo: todo debe morir. Todo debe morir frente a mí. Y tiene que leer conmigo Lucas capítulo 14 verso 26. Apúrese que se nos fue el tiempo. Lucas 14 26 dice: si alguno viene a mí. Ojo, porque no lo estoy diciendo yo, lo dijo Jesús. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer e hijos, hermanos, hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Qué me está diciendo Jesús, pastor? Que aborrezca, que odie a mi padre, a mi madre, a mis hijos, a mi mujer, a mis hermanos, aún mi propia vida. No, Jesús no está pidiendo eso. Lo que Jesús está diciendo es que lo amemos a Él más que a todo. O sea, Él es el primero en nuestra vida. Él es el primero en nuestro corazón. Si no lo amamos sobre todas las cosas, no somos dignos de Él. Eso es lo que está diciendo. Y le podrá parecer fuerte. Y sí, claro, amamos a nuestros padres, amamos a nuestros hijos. Él nos ordenó que nos amemos los unos a los otros, pero no amarlos más de lo que lo amamos a Él. Él debe ser siempre el número uno en nuestro corazón. Él debe ser siempre. Amarás al Señor tu Dios. Amarás al Señor tu Dios. ¿Y cómo, pastor? Todo esto viene después de la muerte. Si usted está vivo en la carne, le aseguro. Y si usted que me está escuchando ahí en su casa le pega, no, ¿cómo puede? Usted está vivo todavía en la carne. Usted no ha experimentado el altar de la muerte. Una de las cosas más tremendas para mí, nací con algo en mi corazón, siempre agradar a mi padre. Pero me di cuenta que servirle a Dios significaba desagradar de una forma, de cierta forma, a mi padre. Y un día tuve que sacrificar eso. ¿Cómo? Repito, todo esto viene después de la muerte. Una vez que usted murió a todo, repito, una vez que usted murió a todo, Jesús es el número uno en su vida. No hay Isaac en su corazón. No le permitimos que Isaac gobierne en nuestro corazón. La carne debe morir en ese altar. El altar del sacrificio, donde está la muerte y donde está esta muerte, ahí encontrarás la sangre que te mantendrá limpio, que te perdona tus pecados y que te justifica delante de Dios. Así que luego de haber encontrado a Jesús como Salvador en la puerta, está el lugar de la muerte y la sangre, donde cada parte de nuestro ser debe rendirse. Aleluya. Donde Dios viene a ser el número uno. Entonces, y solo hasta entonces, se le es permitido pasar del altar a la fuente. La fuente habla de palabra. La fuente habla de revelación. La fuente habla de muchas cosas tremendas que a usted se le son
reveladas, descubiertas, cosas que, wow, estaban ahí y no las entendía. Pero usted no puede tener ese privilegio de pasar a la fuente donde las escamas se caen, donde la profundidad de la palabra se nos es dada, si no pasa por el altar del sacrificio. Y yo estoy seguro que todos y todos los días que vamos delante de Dios tenemos que entregar por lo menos una cosa delante del altar de sacrificio. Es la única forma. Hay quienes solo llegan y en el altar se devuelven. Y viven felices. Y Jesús mi Salvador, aleluya, y gloria a Dios por eso. Pero no se introducen, no entran. Y así está la mayoría, la mayor parte de la iglesia a nivel mundial, lamentablemente. Pero si Dios le permitió escuchar esto, es porque Dios sabe que hay muchas cosas que hay que entregarle. Póngase de pie. Yo no conozco su corazón, yo no conozco su interior, yo no conozco esas áreas de su vida, pero Dios sí las conoce. Dios sí las conoce. Y es momento de avanzar. Es momento de que usted pueda entender y pueda llegar, porque usted es crucial la revelación de la palabra para llegar al lugar santo y al lugar santísimo. Es crucial, es necesaria. Pero sin muerte no hay forma. Sin someter esta carne no hay forma. No hay forma. Sin someterla, a diario hay que someterla, porque se vivifica nuevamente. Y es normal porque somos carne también. Pero a la hora de pararnos a buscar a Dios, hay que someter la carne y estar en el Espíritu. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Ahí donde usted está en su casa, cierre sus ojos. Muchos años ha vivido de la misma forma, con la misma lucha, con la misma reacción carnal, con la misma actitud carnal. Y Dios le pide hoy que lo sacrifique. ¿Qué le va a entregar hoy a Dios? Entréguele su vocabulario, entréguele su temperamento, entréguele al Señor. Entreguémosle hoy en el altar. Usted sabe lo que no es de Dios. Usted sabe lo que es manifestación carnal en su vida, pura manifestación carnal. Usted lo sabe. Usted lo sabe. Entreguémosle hoy al Señor. Entreguémosle hoy al Señor y que se nos abra paso, que se nos permita poder avanzar, que se nos permita poder seguir, que se nos permita poder avanzar hacia la presencia del Dios vivo, que se nos permita que se nos permita que se nos otorgue es momento de avanzar, de crecer en Dios. Es momento de avanzar, de crecer en Dios. ¿Cuáles son esas cosas en su corazón, esos sueños que tal vez no vienen de Dios? Ese sentimiento que no viene de Dios.
Hoy sacrifiquemos, hoy crucifiquemos la carne, los sentimientos que no son de Dios, los sueños que no vienen de Dios, lo que nos quita el tiempo de Dios. Sacrifiquemos y podamos decir juntos: Señor, crucificado contigo estoy. Crucificado contigo estoy. Y no vivo yo. No son mis sueños, no son mis anhelos. Tú vives en mí. Tú vives en mí. Señor, yo te doy gracias. Gracias, Padre. Gracias por tu sacrificio. Gracias, Jesús, Cordero que quita el pecado. Gracias. Gracias por perdonar. Gracias por limpiar y justificar nuestra vida. Ayúdanos a poder vivir continuamente en tu presencia, en tu gloria, en tu gloria y en tu presencia. Si usted nos visita por primera vez, si usted nos escucha por primera vez, nos ve por primera vez, entréguele ese vicio, entréguele esa lucha, entréguele esa conducta y reciba al Señor como Salvador, como Señor de su vida. Repita conmigo y dígale: Señor, yo te necesito. Señor, yo te acepto. Señor, yo te recibo. Tú eres mi Salvador. Desde hoy, tú eres mi salvación. Manifiéstate en mi vida. Glorifícate en mi vida. Y permíteme ver tu gloria todos los días de mi vida. En Cristo Jesús. Amén. Señor, yo lo bendigo. Bendigo tu palabra. Que dé fruto. Que esta semilla germine, crezca, Señor, y se multiplique, dé fruto al 100 por 1. Señor, que no sea una palabra más, que sea, Señor, y cumpla el propósito por el que es enviada. Hoy sometemos, Señor, la carne, la voluntad, para que tú seas el Señor. Oh, en Cristo Jesús. Oh, en Cristo Jesús oramos. ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso. Déselo a Él, déselo a Él. A Él, al que murió, al que dio su cuerpo. Déselo fuerte. Déselo fuerte. A Jesús, a mi amado Jesús. Aleluya. Aleluya. ¿Y qué le parece si antes de despedirnos le damos a Dios? Vamos a orar para despedirnos y vamos a orar por las ofrendas, por nuestra fidelidad. Vamos a orar por nuestras promesas, nuestra fidelidad, lo que le damos a Dios, sabiendo que Él es el que multiplica, que Él es el dador, aquí en el templo y allá en su casa. Oramos para que Dios multiplique, sea el proveedor, que no falte en su casa, en su mesa. Oramos y al mismo tiempo oramos para despedirnos. Oramos. Amén. Vamos a orar. Extienda su mano con fe, creyendo.
Sí, oh Dios, te damos gracias, mil gracias por este día, gracias por tu palabra, gracias por tu presencia, Señor. Ayúdanos a ser hacedores de ella, a vivirla cada día, Señor, porque es un día a la vez. Señor, asimismo te presentamos nuestra fidelidad, nuestros diezmos, pactos, ofrendas. Amado Señor, yo te pido que proveas a tu iglesia, que multipliques. Amado Señor, tú conoces la necesidad, y no solo la necesidad, sino los anhelos del corazón. Amado Señor, clamamos por cada petición, que seas tú supliendo, que seas tú dando. Tú eres el dador de la vida. Proclamamos cielos abiertos para tu casa, para tus hijos. Señor, asimismo nos vamos de este lugar renovados, fortalecidos, creyendo, amado Dios, que esto es lo que tú quieres, que vivamos, que entendamos el sacrificio. Amado Señor, te damos gracias. Nos cubrimos nuevamente con tu preciosa sangre. Señor, bendecimos esta semana. Te pedimos que te glorifiques y que tomes control de todas las cosas. En tu nombre, oh Jesucristo, oramos. Amén y amén. Aleluya. Le damos a Dios con júbilo, con gozo, y que Dios lo bendiga, que Dios le guarde, y nos vemos pronto. Aleluya. Mi pasado borró